Tengan todos ustedes un buen día. Continuando con nuestras lecturas, nuestro grupo conformado por mí, Julián Morales, y mi compañero Jason Gamboa, Aspectos cognitivos del bilingüismo, por Isivan Queques, Universidad de Nueva York, y Liliana Albertazzi, de Universidad de Trento, Italia. En el capítulo 7, tareas y efectos del contexto en el bilingüismo. Al referirnos a las palabras es necesario hablar también en contexto de una determinada situación. Nos referimos entonces a la ambigüedad de las palabras y del papel que juega el contexto para reducir esta ambigüedad. En la lectura nos dan como ejemplo la palabra banco, que tendrá un significado diferente cuando uno habla sobre el flujo de efectivo o el flujo de agua. O en ámbitos tecnológicos, la palabra nube querrá decir una cosa muy diferente si se cambia a un contexto meteorológico. Por lo tanto, la semántica y la representación se deriva en última instancia del léxico, debe verse afectada de alguna manera por el contexto de información. También está claro que la tarea en cuestión debe afectar el tipo de léxico o información que se selecciona para su uso. Cuando uno debe nombrar una palabra, su pronunciación o la fonología necesaria para ser recuperada, mientras que la asignación del objeto nombrado a una semántica categórica requiere una propuesta basada en el significado de la palabra. Aunque estos hechos son obvios para cualquiera, es bastante común en psicolingüística ignorar los efectos de la tarea y contextos y hablar sobre modelos generales para dominios particulares del procesamiento del lenguaje. Los investigadores tienden a hablar, por ejemplo, de modelos de reconocimiento de palabras y el análisis, como si el rendimiento no dependiera de la circunstancia real en la que ocurre. Hay un interés creciente en los efectos de las demandas de tareas y diferentes tipos de contextos en el procesamiento del lenguaje. En esta primera parte se considera este problema para el dominio del reconocimiento bilingüe de las palabras y se describe un modelo para el reconocimiento bilingüe de las palabras. Eso solo da una explicación rudimentaria a los efectos del contexto y la tarea. En la lectura se discuten varios modelos de estudio del tiempo de reacción, mostrando los efectos diferentes tipos de contexto en el procesamiento léxico bilingüe. Se convertirá evidente que diferentes tipos de contextos pueden afectar el reconocimiento de palabras de diferentes maneras, y un modelo bilingüe propuesto de reconocimiento de palabra, por lo tanto, se amplía para incluir un sistema que tenga en cuenta explícitamente la tarea y los aspectos contextuales. Al fin de ilustrar que el modelo extendido es compatible no solo con datos de tiempo de reacción, pero también con datos de electrofísica y neuroimagen técnicas. En pocas palabras, los psicolingüistas consideran los procesos de comprensión y la producción del lenguaje en términos de cálculos de transformaciones mentales, en representaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, después de ingresar al oído, una de las señales de voz de entrada se representa con una representación fonética o fonológica de los sonidos. A continuación, una serie de pasos se representan de forma fonética del enunciado y se vuelve a codificar en una representación de significado. Para hacerlo, el conocimiento sobre el lenguaje, por ejemplo las reglas sintácticas y el mundo, deben recuperarse de la memoria a largo plazo. Los productos temporales de procesamiento deben almacenar en una memoria de trabajo y todo el proceso debe ser monitoreado para detectar posibles descarrilamientos en una etapa temprana. Esto requiere un control significativo y la inversión de la capacidad de atención. En total, el procesamiento del lenguaje requiere una serie de componentes complejos. Una de sus suposiciones básicas es que el procesamiento del lenguaje puede considerarse como un proceso modular global, forma localmente componentes interactivos. Como se muestra en la figura número 1, el marco del usuario del idioma contiene una serie de componentes estructurales y el procesamiento que desempeña un papel en el procesamiento del lenguaje. En primer lugar, se trata de unidades estructurales como representaciones, llámese fonemas o palabras, y unas reglas que por ejemplo son morfosintaxis, almacenadas en la memoria.
Un segundo lugar debe considerar el procesamiento de componentes como las máquinas o los dispositivos que están dedicados a realizar operaciones lingüísticas específicamente, como por ejemplo análisis sintáctico. En esas representaciones, con representaciones y con reglas. No se indica en la figura, pero es muy importante, sin embargo, que son los componentes que se derivan de la memoria operativa para almacenar temporalmente los productos intermedios y los componentes que indican o que implican el control cognitivo, la atención y el monitoreo relacionado con la asignación de esfuerzo mental y el procesamiento de control. En la segunda parte encontramos el modelo VIA. En un marco el usuario del idioma en la figura 1 es demasiado general para ser considerado un modelo de procesamiento del lenguaje acerca de un componente. Como el sistema de reconocimiento de palabras requiere una especificación de los procesos ejecutados por ese componente, en otras palabras, un modelo de ese procesamiento de componentes, en 1998 se extendió un modelo para monolingües reconociendo palabras llamado modelo de activación interactiva IA al dominio bilingüe. La resultante del modelo bilingüe se llamaba la activación interactiva bilingüe o modelo VIA. Los modelos IA y VIA son computacionales, es decir, se implementan en una computadora de un localista tipo conexionista, como se puede ver en la figura 2. El modelo VIA consta de 4 niveles de representaciones correspondientes a las características de las letras, palabras e idiomas de filiación. Asumen que el reconocimiento de una palabra procede derivado de las características de las letras en diferentes posiciones de las palabras LTM, es decir, memoria a largo plazo, activando las unidades de letras que forman y luego la palabra candidata que estas letras componen. Por lo tanto, el reconocimiento de palabras se ve como un proceso dinámico, con un tipo de resonancia entre la palabra y el nivel de la letra de la memoria léxica. A pesar de que este modelo se considera una red conexionista localista, puede que tenga en cuenta que la información sobre las palabras no solo se almacena en la palabra nodos en sí, pero también en sus letras constituyentes. El modelo VIA es un modelo para reconocimiento bilingüe de palabras, porque la información léxica puede consistir en palabras de varios idiomas, por lo que cada unidad de palabra está conectada a un nodo de un idioma, que es un tipo de etiqueta que indica la membresía del idioma de la palabra. Tenga en cuenta que el modelo no requiere ningún mecanismo especial para dar cuenta del reconocimiento bilingüe de la palabra, relativo al procesamiento monolingüe. En otras palabras, aparte de agregar palabras de segundo idioma, L2, e información de membresía de idioma, no se requiere disposiciones especiales. Esta vista tiene dos consecuencias inmediatas. Una para la estructura léxica y otra para el procesamiento léxico. El léxico mental de bilingües está integrado, es decir, no hay distinción cualitativa entre las palabras de un idioma o el otro. Cuando se procesa una entrada en particular, el modelo inicialmente no hace cualquier distinción entre palabras del primero o segundo idioma. Este lenguaje no selectivo de acceso léxico surge porque la palabra y el reconocimiento es un proceso automático en el que la membresía en el idioma, la información se activa solo después de que los candidatos a la palabra hayan sido activados. El modelo VIA se ha utilizado para simular o imitar palabras bilingües de reconocimiento de diferentes tipos de artículos. Estos son estándar, palabra que existe en un solo idioma del bilingüe y tienen bajo o alta frecuencia de uso en el idioma. Por ejemplo, las palabras en inglés azul y brillante, palabras estándar que tienen diferentes números de palabras similares dentro del mismo u otro idioma. Y palabras especiales que tienen la misma ortografía, forma en todos los idiomas, homógrafos interlingües tales como room, crema en holandés, o la misma forma fonológica en todos los idiomas. Otro ejemplo sería la palabra cold, que suena como la palabra holandesa cold, que significa frío, porque el modelo VIA
representa solo la característica ortográfica de las palabras. No era adecuada para simular reconocimientos de equivalentes de traducción con más o menos similares ortográficos. Formas, por ejemplo, cognados de tales como tomate o tomat. En este documento consideraron especialmente cómo los bilingües holandeses ingleses tardíos procesan homógrafos interlingües y cognados. A pesar de las restricciones en los materiales del estímulo, el modelo puede afrontarlo. Ha tenido cierto impacto en los puntos de vista de reconocimiento bilingüe de palabras, porque como un modelo implementado o computacional tiene algunas ventajas reales relativas a un modelo meramente verbal. En primer lugar, proporciona un marco teórico explícitamente bien especificado. En segundo lugar, la obligación de hacer un modelo de computadora que realmente funcione y proporcione una prueba inherente de integridad. Por otro lado, la implementación de un modelo puede conducir a la flexibilidad o simplificación excesiva de los puntos de vista. Esto es especialmente cierto con respecto a la tarea y los efectos del contexto. En cuanto a tipos de contexto, teniendo en cuenta que el contexto es un término bastante amplio, se puede usar para muchos aspectos diferentes del procesamiento del lenguaje. En este capítulo lo que nos indican es que se considera que los siguientes efectos son tipos de contexto en el reconocimiento del bilingüe de palabras. Primero, los elementos léxicos de la misma u otra lengua similar a la palabra objeto. Por ejemplo, la lectura holandesa de una palabra objeto en inglés. Es un monógrafo holandés-inglés. Segundo, composición de la lista de estímulos. Por ejemplo, si la lista contiene elementos de uno o dos idiomas. 3. Exigencias de tareas, por ejemplo, de la lista que contiene elementos de uno o más idiomas. Cuarto, artículos léxicos que proceden del artículo en cuestión, estos llamados objetos. Quinto, la oración anterior. Sexto, las instrucciones que el participante recibió. En comprensión del lenguaje de uso diario, muchos de estos tipos de contexto están presentes y pueden afectar el reconocimiento de palabras. En las siguientes secciones se ofrece una revisión compacta en los estudios experimentales con respecto a los efectos de contexto en el reconocimiento de homógrafos y cognados interbilingües. Vamos a llamar homogramas interbilingües como IH. Como se explicó anteriormente, es una palabra que significa o es idéntica en su ortografía, pero semánticamente diferente en todos los idiomas. Un ejemplo concreto en holandeses e ingleses es la palabra rum, que significa crema, ángel, que significa picadura, y lista, que significa truco. Curiosamente, los bilingües holandeses e ingleses rara vez lo notan. Por ejemplo, hizo que los bilingües holandeses e ingleses realizaran 3 variantes de la tarea de decisión léxica, una tarea de decisión léxica inglesa como IH, pero sus palabras exclusivamente holandesas, una decisión léxica inglesa con IH y palabras holandesas, y una tarea de decisión léxica generalizada como IH y las palabras holandesas, en la que tanto las palabras de inglés como las palabras holandesas requerían una respuesta de sí. Entre los materiales de estímulo estaban IH de 4 categorías. Otros elementos incluidos fueron controles en un idioma emparejados en inglés, no palabras derivadas de palabras de inglés, y los experimentos 2 y 3, palabras exclusivamente holandesas. Los patrones de resultado de los 3 experimentos fueron bastante diferentes para los IH relativo a sus controladores puramente ingleses emparejados en el primer experimento. Una de las conclusiones sobre la base de este estudio fue que, suponiendo un proceso léxico subyacente similar a los 3 experimentos, las diferencias en las demandas de tarea pueden conducir a una clara modulación de los patrones de rendimiento reales. Los autores realizaron los mismos 3 experimentos en 4 grupos de competencias diferentes del bilingüismo holandés-inglés. Se hizo con estudiantes de secundaria de 15 años de edad, estudiantes de secundaria de 17 años de edad, estudiantes de psicología y estudiantes de PhD, investigadores universitarios. Todos los patrones de resultados fueron muy similares a través de grupos de competencias para los experimentos 2 y 3. Solo para el experimento 1 hubo algún cambio en los patrones de resultado en los grupos de competencia. Se puede sacar varias conclusiones sobre la base de este estudio. Primero, ahí fueron
efectos sistemáticos de la composición de la lista y de las demandas de tarea en los tres variantes diferentes de la tarea de decisión léxica. Además, palabras de proceso de reconocimiento y demandas de tareas que se aplicaron de forma análoga, moda por bilingüe que varían ampliamente de edad de 15 a 45 y competencia L2 finalmente. La automatización del procesamiento de L2 aparentemente tuvo lugar en la etapa anterior de competencia L2 y el grado de observación cognitiva en el control de decisión léxica fue eliminado. La importancia de la composición e instrumentación de la lista de estimulación para IH, efectos de demostración de Distrac en el 2000. Los holandeses, los bilingües ingleses, fueron una tarea de decisión léxica en inglés, a la cual se ordenó decir no a las palabras holandesas. Sin embargo, las palabras holandesas, de hecho, se representaron solo en una segunda mitad del experimento. Dos predicciones opuestas fueron formuladas y los efectos descendentes se basan en las expectativas fuertes. La información en las instrucciones del IH se representarían y deberían ser un determinante de importancia para la respuesta. Desde el punto de vista general, hay dos formas en que los factores pueden afectar el procesamiento del lenguaje. Una posibilidad es que los efectos del contexto no pueden considerar parte del proceso léxico de activación. En otras palabras, el procesamiento bilingüe varía cualitativamente y cuantitativamente debido a las fuertes interacciones con muchos tipos diferentes de factores contextuales. Si esta situación dinámica fuera el caso, lo mejor que tenemos podría ser, como experimentadores que analizan el procesamiento del lenguaje, sería hacer una lista ordenada de factores cada vez más importantes en diversas circunstancias. Afortunadamente, sin embargo, parece que hay más estabilidad al procesamiento léxico que una vista extremadamente interactiva. Algunos factores del contexto, por ejemplo el tipo de tarea realizada, tienen efectos en el procesamiento, que puede aislarse de los procesos subyacentes y de representaciones. En la línea con esta última opción, el vía más modelo que asume que hay un sistema léxico que sirve procesos que permanecen relativamente poco afectados en diferentes contextos y en situaciones de tareas, y un sistema de decisión que usa la salida del sistema de procesamiento léxico de acuerdo a la tarea en cuestión. Por lo tanto, el modelo vía más aplica al modelo vía anterior, descrito anteriormente, agregando un sistema de tarea que usa activación léxica de acuerdo a la tarea y al contexto, como se muestra en la figura 3. Como consecuencia, los patrones de respuesta observados varían sistemáticamente a través de condiciones y el modelo vía más difiere del modelo vía también en términos de sus representaciones e incorpora ortografía, fonología y representaciones sistemáticas que se suponen interactúan dentro de él. Sistema de procesamiento del lenguaje. Los patrones de rendimiento observados varían con los cambios de tipos de códigos de activación que se utilizan para realizar una tarea en cuestión y dependen de la configuración de los criterios de respuesta. Por ejemplo, la respuesta rápida con alto riesgo de error y la respuesta lenta y precisa. Además del modelo vía más, supone que hay un efecto de arriba hacia abajo de la tarea de activación léxica. En el caso de la supresión, debe hacerse visible en RTs, que significa la relación de una situación de tarea, similar donde no se necesita supresión. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia en el apoyo de visión. Como lo atestiguan los estudios anteriormente hechos, conforme a los estudios IH, sin supresión de arriba a abajo y lectura no objetivo de un IH, ocurrió del mismo modo. Los efectos holandeses de similitud fonológica fueron presentes incluso en tareas de decisión exclusivamente léxicas inglesas. Además, los elementos del control en inglés no se vieron afectados por los cambios de posición de una lista de estímulos y demandas de tareas, aunque uno esperaría que lo fueran si la activación relativa de diferentes idiomas cambia con la situación de la tarea. Por lo tanto, con respecto a la lectura de palabras, no hay un fuerte apoyo para la retroalimentación de arriba a abajo, dependiendo de las expectativas de un bilingüe, como en la hipótesis del modo de lenguaje. En los últimos años, el modelo vía más ha sido sometido
empírica pruebas de diferentes tipos de estudio. En un estudio se tomaron decisiones léxicas en inglés sobre las palabras clave que fueron precedentes por un contexto de oración. Los autores aplican la técnica de Rapid Serial Representación Visual, que denota RSVP, y presentó cada palabra en una oración durante 345 milisegundos y luego lo reemplazó por un blanco durante 300 milisegundos. Los materiales que se utilizaron fueron adaptados por los de Van Gel en 1998, que fueron calificados con respecto a varios factores, incluido el contexto de disponibilidad, longitud y frecuencia de las palabras de registro. Un ejemplo de una oración que incluye una alta probabilidad de clause y un objetivo afín es, por ejemplo, el, hombre, traído, su, enfermo, hijo, a, el, médico. En el segundo estudio, llamado RT, los participantes tuvieron que tomar una decisión léxica sobre las palabras doctor. Un punto indicó que era una palabra objetivo, por los mismos materiales. Los ERP fueron también medidos por medio de una cantidad de factores que fueron manipulados en el experimento, estando afín la palabra objetivo, control afín un idioma. Esta restricción semántica del contexto de oraciones anterior, alto, bajo, y el idioma de oración que precede a la palabra objetivo, inglés, holandés. En los resultados RT se encontraron efectos principales para la restricción semántica y el estado afín, pero ninguna intención alcanzó significación estadística. El patrón resultado de los ERP, sin embargo, mostró una interacción más compleja entre los tres factores manipulados. Las principales conclusiones fueron que los efectos afines en EDT y ERP también ocurren para cognados en oraciones que siguen en cambio un idioma o un código, y que al menos tres factores afectan el reconocimiento bilingüe en palabras de oraciones. El idioma de la oración inglés-holandés que precede al elemento que es de distintos, las características léxicas de este elemento y la restricción semántica entre el elemento y su contexto de frases precedentes. Para concluir, poco a poco y más evidencia se vuelve disponible con respecto al papel que desempeñan varios tipos de contexto. Durante el procesamiento léxico, los artículos, los estudios discutidos aquí consideraron factores tan diversos como elementos léxicos, composición de la lista de estímulos, instrucciones demandadas de tareas y el contexto de la oración. Esto, claro, que en la última década, más o menos bilingüe, la investigación ha recopilado un considerable corpus de evidencia con respecto al reconocimiento bilingüe de palabras. Sin embargo, una serie de preguntas importantes quedan por responder y no discuten extensamente. Tres de estas son las siguientes. Primera, ¿algunos factores de contexto cambian la activación de los elementos léxicos? Muchos investigadores proponen o suponen implícitamente que hay algo como una activación relativa de idiomas, lo que significa que todos los candidatos de palabras pertenecen a un idioma pueden ser más activos que las palabras que pertenecen a otro idioma. La idea de la frecuencia y la actualidad del uso afecta la activación en el nivel de reposo de las palabras, probablemente sea compartida por la mayoría de los investigadores, porque un idioma suele ser predominante en la vida cotidiana. Muchas palabras de ese idioma se utilizan con frecuencia que las palabras del segundo idioma. El resultado es la activación relativamente más alta de este lenguaje, L1. Esto se puede considerar el bottom-up, visita de activación del lenguaje relativo. Sin embargo, algunos investigadores han propuesto que otros factores contextuales, como instrucción y expectativas sobre el bilingüismo de los interlocutores, también puede afectar la activación relativa L1 y L2. Esta podría llamarse la visita descendente de la activación del lenguaje relativo, aunque no creemos que la evidencia presente sea a favor de esto. Una investigación más completa de este problema por hacer fue la de Dijkstra y Van Gel 2003, para una discusión de diferentes puntos de vista sobre la activación relativa del lenguaje. Muchas gracias.